Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Tenemos hoy invitado a Juan Pablo Ashner Rosselli. Juan Pablo es arquitecto de la Universidad de los Andes, cuenta con un doctorado en arte y arquitectura y una maestría en arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, en donde tuvimos la suerte de compartir aulas, y un MBA en innovación para las artes. Desde el 2020 es decano fundador y profesor titular de la Facultad de Creación de la Universidad del Rosario. Entre el 2013 y el 2019 dirigió la revista de ARC de Arquitectura. Ha sido profesor asociado a la Universidad Nacional de Colombia y a la Universidad de los Andes. En el ámbito del diseño, ha trabajado en proyectos participativos y arquitectónicos a diferentes escalas. Su trabajo ha sido reconocido en bienales de arquitectura colombianas y panamericanas, así como en festivales internacionales de cine y arquitectura. Juan Pablo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carolina. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy emocionado de estar acá y conversar un rato. Comenzar un rato. Bueno, Sí. resulta que Juan Pablo tiene una fascinación que compartimos por la obra de Rogelio Salmona. ¿De dónde surgió esta fascinación? Gracias, Carolina. Pues yo creo que estas cosas siempre arrancan por lo personal, ¿no? Arrancan por una experiencia propia. En mi caso empieza en la universidad. Yo estaba haciendo mi proyecto de grado, de pregrado de arquitectura en ese momento, buscando lotes por toda Bogotá. Me encontré con un sitio muy especial, un lote triangular, lleno de tierra, un montón de tierra y escombro altísimo. Y dije, bueno, acá voy a hacer mi proyecto de grado. Empecé a hacer el proyecto de grado, voy avanzando sobre él y de repente sale en ese mismo lote una valla gigante que dice acá se construirá la biblioteca de Virgilio Barco. Entonces, bueno, pues claramente inhibido, digo, pues entrego mi proyecto de grado, salgo de eso para esperar que sale de allí, que sale de la biblioteca. Termino la carrera, busco trabajo, estamos en esa época, los 2000, es una crisis de la construcción muy grande, pasé muchas hojas de vida, no conseguía trabajo. Pero era tal mi admiración por Salmona que dejé mi hoja de vida en su oficina y le dije, le trabajo gratis. Le dije a Salmona, contráteme, le trabajo gratis. Menos mal, no me contrata porque era una persona particular y compleja en el mundo laboral. Menos mal no me contrata. Entonces sigo adelante, me dedico a otras cosas. Luego me encuentro contigo en la maestría, hacemos ese proyecto juntos. Tanto tú como yo nos enfrentamos a qué es hacer un proyecto de grado, de maestría. Y además contamos con la fortuna de que él era profesor invitado y frecuentemente llegaba a darnos clase. Es cierto, Ok. es cierto. Y además nos daba clase, Carolina, parece ser después de mucho tiempo de no quererla dar, ¿no? Porque él había empezado dando clase, recién llegado de Francia, y después dijo, no quiero volver a dar clase, parece que no se le daba, y vuelve a darnos, ¿cierto? Era Sí, una se le experiencia dio. interesante. Sí. Sí, era una experiencia muy interesante. Y ese proyecto de grado, el que hacemos tú y yo, en mi caso, involucraba mucho a mi hija mayor, en ese momento pues estaba pequeñita, yo la llevaba los fines de semana a la Virgilio Barco, que ya se había construido, y estando con ella, mientras ella leía los libros, etcétera, pues yo quedaba muy fascinado por el espacio y me preguntaba por qué no había eh, investigaciones de la arquitectura, o en este caso, que surgieran de la vivencia, la experiencia del espacio. Creo que la tuya también surge así. No sé si me Surge, cuentas un poco, porfa, de cómo fue la tuya. también es muy personal. En ese momento yo me estaba enfrentando a hacer mi propia casa y sentía terror, porque igual yo en medio de todo estaba muy recién egresada de la universidad y había tenido muy poca experiencia, entonces sentía como que tenía que hacer la casa a mi medida y empecé a buscar casas hechas por arquitectos. Yo ya estaba en construcción cuando hicimos la maestría de mi casa, pero me causaba mucha curiosidad saber qué había hecho Rogelio Salmona cuando construyó su propia casa. Evidentemente, él en Bogotá vivía en las torres del parque, pero para mí era más importante ver su casa de recreo, que era segunda habitación, que quedaba en Río Frío y que también estaba, digamos, en una zona rural, en donde estaba enfrentado al paisaje, a un lugar específico, con unas características específicas, que era lo que me estaba pasando a mí. Y tuvimos tú y yo la fortuna de recorrer esa casa en el marco de la maestría, en el marco de nuestras investigaciones, y fue muy bonito ese recorrido, porque él nos esperó en la llegada de su casa y nos hizo su recorrido por los 3 patios que dan acceso a la casa. Y nosotros pensábamos que al pasar por esos tres patios,
que fue además un recorrido lento, que él nos iba mostrando el cielo, el agua, que estábamos descendiendo en la tierra y en el tercer patio de pronto, ¡pum!, nos sacó por medio de una escalera a recorrer la cubierta, que era una suerte de bóvedas y pasarelas, y nos mostraba el paisaje, los árboles, los pájaros, todo, y luego volvíamos a bajar a un cuarto patio posterior y no entrábamos a la casa. Y yo decía, pero ¿dónde está la casa? Nos demoramos mucho en ese recorrido y ahí entendí que la casa es el lugar, que la casa no es solamente el interior, sino que la casa está afuera. Entonces sí, los dos tenemos todo este imaginario y este contacto con la arquitectura de él, muy personal también. Totalmente. Y es muy bonito ese recuerdo que tú compartes porque al final terminamos entrando cuando él dice, ya está haciendo mucho frío, ¿no? Y nos Nos habíamos dice, demorado recorriendo todo. y estábamos allá y nos dice, tocó entrar, ¿no? Casi, es decir, Es un resguardo, sí, él no quería solamente, entrar, sí, ¿cierto? sí. Sí. Luego hiciste un doctorado en continuación con tus estudios, en donde estás mirando eso, lo que dijiste, la obra de Rogelio Salmona desde la composición y la vivencia de la arquitectura de Rogelio Salmona. Em, Encontraste una manera mm, diferente o por lo menos novedosa de hacer un análisis de su obra, que aquí en nuestra conversación podemos decir que es muy útil esta herramienta de ver la arquitectura de las grandes obras arquitectónicas para entenderlas, aprender de ellas. Entonces, me llama mucho la atención y pues, es una nueva y novedosa manera de ver la arquitectura de Rogelio Salmona. Cuéntanos cómo fue esa nueva visión y cómo fue tu estructura, pues, la que armaste para analizarla. Claro, claro. Pues me acuerdo mucho, Carolina, cuando teníamos de profe, que él todo el tiempo hablaba de composición, que componer, componer, componer. Y es extraño porque muchos de los arquitectos hablan es de diseñar, ¿no? Y él odiaba esa palabra, no le gustaba esa palabra, la que usaba era componer todo el tiempo y me llamaba la atención. Es decir, esta palabra que tenemos en común con músicos, con cineastas, con artistas, una palabra más muy poética, muy potente. Y esa fue la palabra que empecé a perseguir en esta investigación. ¿Cómo es que Salmona compone? ¿Por qué compone como compone? Pero luego la sumé a esa otra, que es la de la vivencia, que es otra manera de decir experiencia y que se remonta a eso que era estar con mi hija mayor cuando estaba pequeña en la biblioteca. ¿Cómo se vive el espacio? El espacio de Salmona se vive de una manera tan especial, casi inolvidable. Yo quería unir eso. Parte de las investigaciones de arquitectura muchas veces se centran en fotos, en planos, se centran en textos y falta mucho esta vivencia. El cine captura eso. En algún momento, pues quise hacer esta película experimental sobre Salmona para focalizarme en la vivencia específicamente y ya en este libro tratar de unir esa vivencia que pase tanto en las películas con esa composición que se ve en las fotos, que pues tanto tú como yo hicimos en la maestría, como escudriñar y hurgar y entender por qué hacía como hacía, lo que hacía. Sí, es más, recuerdo que en algún momento de la maestría analizamos el edificio La Tourette de Le Corbusier y él, como compartió taller con otros arquitectos que trabajaban con Le Corbusier, había uno de esos compañeros que era músico. Y en una de las fachadas de La Tourette, pues hay un ritmo como raro en los elementos verticales de la ventana y en cómo está compuesta la ventana. Y él nos contaba que, pues tenía un ritmo basado, lo había hecho el compañero músico y tenía un ritmo basado en una sinfonía de Bela Bartók. Em, Pareciera que de ahí él también hubiera tenido, era un conocedor muy grande de la música y había tenido esa influencia, ¿no? De la composición, de los ritmos, de los silencios. ¿Cómo viste eso? Sí, es un punto que el que tocas porque en efecto Salmona era un conocedor de la música y era un conocedor de la relación entre la música y la arquitectura. Hablaba, por ejemplo, mucho, le encantaba hablar de la historia de la basílica, del gran espacio eclesiástico por excelencia y de esa relación que había entre la música en una basílica, como una basílica tenía que ser lo suficientemente grande para que el sonido reverberara y la cantidad de aire, los metros cúbicos de aire permitieran que el sonido llegara a todos los espacios, pero además veía cómo las personas que habían hecho música en el pasado, por ejemplo para Santa María las Flores, etcétera, habían tenido en cuenta en su composición la arquitectura. Entonces,
Salmona sí era una persona que entroncaba esas dos artes, la música y la arquitectura, y curiosamente componía arquitectura como si fuera un músico. Cuando uno mira, por ejemplo, un ejemplo, Beethoven era un músico que a lo largo de toda su vida trabajaba sobre lo que ya había hecho. Es decir, él hacía una composición musical, una gran composición musical que le costaba mucho trabajo hacer, y luego para la siguiente tenía en cuenta eso que había aprendido. Eso no es un común denominador. Hay otros músicos que, no sé, crean una pieza acá, luego crean otra pieza muy distinta allá. Pero en el caso de Salmona y de Beethoven, y de ahí el parentesco, el proceso creativo es difícil, es tortuoso, y es un proceso que se da una obra sobre la otra, una obra tras otra, y eso creo que es lo que caracteriza a Salmona como compositor, trabajar sobre lo previo. O sea, las partes del todo de la composición empezaron a tener un refinamiento a través del tiempo y a través de su obra, porque las volvía y las usaba, las volvía y las usaba, hasta llegar a como una maestría total del uso de esas partes. Hablemos de los materiales. Total. Pero antes quiero decir esto, porque tú mencionas algo muy importante y es el tema del tiempo. Muchas veces se cree que la arquitectura es un tema de espacio, pero en realidad, y tú lo acabas de decir, es un problema de tiempo. Em, y Proust decía algo y es que el espacio es al tiempo, lo que el cuerpo es al alma. Y definitivamente cuando uno hace arquitectura le está dando un cuerpo a un alma que es el tiempo, para ver transcurrir ese tiempo, ¿cierto? Claro. Entonces, me parece muy importante que menciones esto del tiempo porque va a ser decisivo para Salmona y va a ser decisivo también para quienes miramos la obra de Salmona. Tener en cuenta el tiempo que a veces no reconocemos como importante en la arquitectura. Entonces, ahora sí, volviendo a los materiales son la base de todo. El material es el átomo donde arranca la, la arquitectura y en símil con la música es el sonido, ¿no? El sonido primordial, ese sonido que puede ser un ruido muy básico, todavía no se convierte en una letra, pero está allí listo a ser manipulado, a ser amasado para convertirse en algo más. Haces una comparación del material como esa unidad inicial y haces una comparación también con la literatura. Utilizas los materiales como si fueran letras. Mm. Sí, el material, y pues lo vemos acá detrás, la arcilla, ese material pues tan bello, tan noble que está debajo nuestro, en el subsuelo, es ese punto de partida para hacer una serie de ladrillos, tantas otras cosas, objetos cerámicos, objetos de alfarería, objetos que además a Salmón le gustaban. Él tenía esta gran referencia de estos libros, en particular este de Saramago que habla del mundo de la cerámica, como ese punto de partida para una civilización que se asienta, ¿no? Que tiene estos contenedores que guardan agua y que tiene estos ladrillos con los que construye cosas. Y que son, sí, volviendo al lenguaje, como los sonidos más elementales, esos primeros sonidos que hace el ser humano, alrededor de la M, la P, algunas sílabas, que van dando las primeras enunciaciones de algo que va a parecer un ruido que luego se va a convertir en palabras. Y ese es el comienzo, es cuando el material se convierte en esto, en un ladrillo, en un pedazo de madera, en un pedazo de vidrio. Se están gestando esas sílabas para lo que luego serán palabras y luego serán ¿Qué vienen frases. siendo las palabras en la obra de Rogelio Salmón? Claro, entonces en el libro pues trazo ese símil con el lenguaje, trazo ese símil también con la música y lo que digo es que el repertorio de materiales de Salmona son cuatro principales, que son la madera, el concreto, el metal y la arcilla. Esos cuatro materiales y con ellos, que serían esos cuatro primigenios, desarrolla una variedad infinita de elementos, que son pues sobre todo los ladrillos, las vigas, las columnas, los pisos, los techos, e incluso los clasifico con ese como esa manía humana de clasificar, ¿no? Porque nos gusta mucho clasificar. Y esos elementos empiezan a conformar unas partes. Las palabras, como tal, son las partes de la arquitectura. Y hay unas ciertas partes que son comunes. Tú mencionabas ahora el patio. El patio es una parte muy importante. Está el pabellón, patio y pabellón,
dos partes muy importantes, y luego hay otras cantidades de partes. Esas serían las palabras en la arquitectura. Se incluyen ahí también, por ejemplo, el uso de las bóvedas, el uso, por ejemplo, de los recorridos de agua, em, bueno, las escaleras, el trabajo por ejemplo, las partes, hablando un poco de las piezas especiales que Salmona diseñó, bueno, compuso, para no usar la palabra que no le gustaba, para darle forma y figura, por ejemplo, a los vanos, a los remates, estas piezas especiales, claro, empiezan a componer no solamente letras, sino entonces palabras. Y luego compone frases. ¿Cómo son estas frases en, Bien. en la obra de Roger Y, Salmón? y llegando precisamente a esas frases, porque las frases, pues comprar una buena frase es un arte, la verdad. Es decir, y lo increíble de las frases es que una frase puede componer exactamente las mismas palabras para generar una poesía o para generar una sentencia en un juicio. Las mismas palabras, ¿cierto? Entonces, ahí es donde está el arte de componer, ¿no? Como yo tomo las palabras y con ellas hago o poesía o dicto una sentencia. Aun cuando, por supuesto, en el mundo legal hay también un gran arte, ¿no? Componer Claro. una sentencia requiere un gran arte, pero son dos universos muy distintos. Eh, y lo que es interesante de estas piezas que utiliza Salmona para terminar haciendo frases es que cada una tiene un propósito, un fin en la composición. Ahora tú mencionabas las bóvedas, los cielos rasos, muy especiales todos ellos son elementos de cierre, cierran la edificación. Las ventanas, las puertas, las claraboyas, las lucarnas, son elementos que filtran la luz, son elementos que cumplen una función que es la de filtrar. Y luego están las rampas, los puentes, las escaleras, que son elementos de transición. Y ese paso es bien importante. Entonces, cada elemento en la arquitectura cumple una función, un propósito, está llamado a hacer algo. Y Salmona los llama, a todos los va trayendo como un juego sí, un juego de armar. Todas las piezas las va trayendo a la mesa y empieza a armar con eso. En efecto, las palabras, las frases, que respondiendo ya ahora sí a tu pregunta, serían los edificios. Las frases son definitivamente los edificios y pues el conjunto de las frases vendría a ser, ya adelantándome, pues la ciudad, ¿cierto? La ciudad es en el fondo la gran obra literaria, si se quiere, del ser humano, para Claro. bien, para mal. Hemos comentado también muchas veces cómo Rogelio Salmona em, hacía que durante el recorrido de sus obras em, nos sintiéramos afectados de alguna manera por los mecanismos que había utilizado para construir. Entonces, por ejemplo, em, y quiero que lo desarrolles un poco más tú, la manera de, por ejemplo, acceder a los patios de manera diagonal. Eso constituye una experiencia absolutamente diferente a que si tú entras al patio de manera central o si, por ejemplo, lo estás recorriendo con un recorrido alrededor del patio. O, por ejemplo, los elementos de agua, los espejos de agua, eh, que estaban además a un nivel, eh, pues, en donde uno está recorriendo el espacio. Y también, recuerdo que alguna vez él decía, y alguien tal vez lo criticaba y decía como: "Ay, esas escaleras son muy incómodas". Y él decía: "No, no, no, es que te obliga a mirar al piso". Así como las grandes arquitecturas, por ejemplo, en Oriente, en la medida que tú entras a estos templos gigantes y hay un vano gigante, también atraviesan, como por ponerlo de alguna manera, un elemento como si fuera una viga, pero en el piso, en pleno vano. Entonces te toca un poco entrar en reverencia al espacio sagrado. Eh, ¿Cómo son todos estos elementos y estas palabras que son las partes? Mm, em, que él utilizaba, ¿cómo es esa intención mm. dentro de la obra de él? Muy, muy importante lo que dices y muy importante también esa intención, leerla a partir, por ejemplo, de las críticas, precisamente cuando se le critica a Salmón ciertas cosas. Voy a llegar ahora a esas que mencionas, pero antes me quiero referir a algunas. Es frecuente que se le critique a Salmona por lo incómodo de sus baños y de sus Sí. cocinas, y también a veces por lo frías que pueden ser sus edificaciones.
Y eso es muy deliberado, es decir, hay una intención allí, ¿no? Salmona estaba en desacuerdo profundamente con esta noción del confort, que es hoy tan importante en el ser humano, ¿no? Esta idea de que el cuerpo en un espacio tiene que estar extremadamente cómodo, la temperatura tiene que ser perfecta, el baño tiene que ser, pues, mejor dicho, un trono que suelta chorros y música y canta y está caliente, y ¿no? Y la cocina tiene que ser un despliegue de electrodomésticos y cosas así que muestren lo más caprichoso, digamos, del consumo capital. Salmona estaba totalmente en contra de eso. Él creía que esto lo que estaba haciendo era reducir el ser humano a un estado casi soporífico, anestesiado y apagado de su cuerpo. Entonces, precisamente a través de esos espacios deliberadamente incómodos, como los baños, las cocinas, los puestos de parqueo, etcétera, Salmona le pedía al ser humano revitalizar su cuerpo, forzarse a vivir el espacio con intencionalidad, sentir frío, que nos acordáramos todo el tiempo que estamos en una sabana de Bogotá que tiene un cierto clima que nos hace algo en la piel Claro. y que nos puede llover y nos podemos mojar y que tenemos que mirar por dónde caminamos y que si tomamos esa escalera o la otra nos tenemos que acordar de por dónde vamos para que después regresemos, porque es así que la arquitectura se queda en nuestros recuerdos. Además, Eh, hablando también de la música, hay unos ritmos en la experiencia. Hay unos ritmos y esos ritmos activan el cuerpo también. El cuerpo activo, el cuerpo vital, porque Samona fue una persona vital hasta el final. Tú lo escribiste, una persona que está afuera todo el tiempo caminando aquí y allá. El cuerpo activo es un cuerpo que incorpora, en el sentido literal de la palabra, incorporar la vivencia, la experiencia. Entonces, el cuerpo juega un papel fundamental en la arquitectura y una arquitectura que no le pide nada al cuerpo, una arquitectura hecha de ascensores, de escaleras mecánicas, de vallas, de letreros. Claro, tú Pe- vas a un centro comercial y no te acuerdas después de cómo es el centro comercial. Nada, si no miraste de qué color o de qué nombre era tal o cual espacio, después se te va a olvidar. Entonces, nada de eso vas a encontrar en la obra de Salmona. Tiene uno que mirar por dónde camina. Y si uno se cae entre un hueco lleno de agua, porque lo puso ahí con agua, pues es porque no miró al piso, ¿cierto? Claro, si se pierde en sus laberintos, por ejemplo, de la biblioteca, pues se pierde. Se pierde, El libro no está en la entrada, no está, no está no en el está. acceso, Tienes tú recorrer. que recorrer, que caminar. Y cuando finalmente estás cansada, está uno cansado de tanto caminar, ahí sí uno está listo para leer, hablando de la biblioteca de Virgilio Barco, porque uno necesita agotar al cuerpo para llegar a la situación en la cual puede poner a trabajar la mente. Muy interesante. Entonces, bueno, vamos a la ciudad. Cuando ya construimos frases y ya la ciudad es algo mucho más complejo. ¿Cuál es esa respuesta a la arquitectura de Salmona a la ciudad y a esa complejidad? Ahí es interesante ver cómo cada proyecto responde de manera diferente y eso dice mucho de lo que él encuentra en la ciudad. Pongamos un ejemplo, el centro Gabriel García Márquez, en pleno centro de Bogotá. Un edificio que se da cuenta que su perímetro es tan rico, las calles de la Candelaria, las cúpulas, etcétera, que el proyecto no va a tomar una actitud soberbia de decir, aquí llegué yo, soy el mejor, voy a posicionar y voy a hacer un edificio para que todos me miren, sino que el edificio se deshace. Para que desde el edificio, casi no hay edificio, no va al García Márquez y uno dice, ¿dónde está el edificio? Porque lo que uno siente cuando está en el García Márquez es el resto del espacio. Entonces el edificio, en un acto de generosidad, con una ciudad, con un tejido urbano muy rico, se deshace para que uno lo que verdaderamente experimente sea el entorno. Cosa muy distinta es cuando vamos a otros lugares de Bogotá, más desarticulados, menos calificados. Pensemos, por ejemplo, en el campus de la Universidad Nacional en la que estudiamos tú y yo, y lo que vimos allí es varios edificios, todos muy especiales, pero cada uno mirándose el ombligo, ¿cierto? Claro, Es decir, el sí, campus de la universidad es eso. Entonces ahí Salmona dice, bueno, pues si todos lo hacen, yo también lo hago, y construye un edificio que es una ciudadela en sí misma. ujú, Entonces, a lo que podemos llegar es que Salmona, como atento lector de la ciudad,
le demanda a la ciudad lo suficiente para que las frases puedan unirse a las frases de la ciudad. Y en cada lugar donde opera, su reacción va a ser diferente. Por ejemplo, em, las torres del parque. eh, hay una respuesta muy importante también al Parque de la Independencia. Sí, ¿Es el Parque de la Independencia? Sí. sí, al Parque de la Independencia. En la Virgilio Barco, que ya lo mencionaste, como que se asienta en la geografía de ese lugar y además todos esos escombros que viste al inicio hicieron parte como de un terraplén que además direccionaba las visuales que él quería que se vieran. Y bueno, el espacio público como el eje ambiental. Ujú. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese, por ejemplo, esa manera de además que no es un edificio, sino que además es un proyecto que es lineal, que es espacio público, meramente espacio público? ¿Cómo fue eso? Esos tres proyectos, que además pues tú y yo los conocemos y sabemos su origen, pero creo que es interesante para las personas que nos ven y nos escuchan conocerlos. Esos tres proyectos tienen detrás historias muy bellas, el de la Virgilio Barco en particular, y esto está relatado por el propio Salmona y está en este bellísimo libro de Tríptico Rojo. Está relatado, o podríamos asociarlo a un momento de su vida donde él va al desierto, en el norte de África, está en su supongo, camello con los beduinos. Uno de los beduinos desciende de uno de los camellos porque algo vio ahí en la arena y abre con su mano, hace un círculo con su mano y excava una rosa del desierto, una La flor del flor. desierto, que es una roca en realidad, pero es una flor bellísima. Y eso está relatado y descrito de tal manera que la analogía, la alegoría a la biblioteca es literal, es directa. Rogelio Salmón toma un apilamiento de escombro, hace un hueco y saca una flor y la deja ahí, ¿no? Y eso es la Virgilio Barco, es una biblioteca donde uno está allí parado, Salmona ya lo sabía, y uno no ve la ciudad, uno no siente la ciudad, uno ve la sabana de la ciudad. Entonces, esa es una manera muy especial de asentarse. Luego está las Torres del Parque, que también tú y yo lo conocemos, Tatiana Urrea lo ha desarrollado fantásticamente, David Delgado, varias personas han desarrollado mucho cómo se hizo ese proyecto. Y es un proyecto que en realidad Salmona entregó, más no acabó porque no, él hubiera podido seguir, ¿no? Pero es un proyecto de una complejidad y una riqueza geométrica que dialoga tan profundamente con esa plaza de toros que ya estaba ya sentada por un arquitecto, Santiago de la Mora, que muy seguramente fue alguien que él, Salmona, muy joven, quizás escuchó porque era cercano a los padres de Fernando Martínez Sanabria y que en ese contexto de ladrillo, de teusaquillo, etcétera, pues ven a ser en ladrillo lo que luego serán las torres. Entonces es un edificio que dialoga con Teusaquillo, con las torres, perdón, con la Plaza de Toros, Con las cavas y las falcas, con las montañas, los con cerros las orientales. montañas, totalmente. Y dialoga, bueno, con otros referentes de la arquitectura. Y finalmente está el eje ambiental que es un llamado al agua, es una invitación, porque en él el agua es muy importante desde que se enamoró de ella, en la Alhambra, en los jardines del barroco, en las fuentes del barroco, la vio circular y siempre le dio un papel preeminente en sus proyectos. Acá es el agua la que está descendiendo desde los cerros con una preeminencia tal que es como un tapete rojo, ¿no? Y entonces a las personas les dice como háganse a un lado porque acá voy yo el agua. Es un proyecto realmente especial y para quien alcanzó a conocer lo que era esto antes, una de las vías más duras y más peligrosas de Bogotá, pues no puede sino tener gratitud hacia lo que es hoy ese eje ambiental. No, porque hoy si no se hubiera hecho ese proyecto que además contó con una decisión gubernamental clara de hacer algo con eso, específicamente pues de Enrique Peñalosa, de pronto esa quebrada que inicialmente fue una quebrada ya no existiría. Entonces, bueno, fue un mecanismo también importante para preservar un cuerpo de agua que si no se hubiera hecho así no existiría en este momento. Totalmente. De hecho, eso es importantísimo. Nos trae ese recuerdo del agua,
el agua de lo que era, pues, antes siquiera de tener este nombre del fundador de Bogotá, aun cuando hoy ya se está rebautizando por su nombre original, también nos recuerda una extrañeza en Bogotá, que es esta sinuosidad en las vías. Bogotá, Es calles ortogonal. y carreras, de repente tenemos estas curvas que además dan lugar a los costados a unos edificios muy especiales. Y esta Jiménez saca a relucir los edificios. Es otro acto generoso de Salmona. Y luego María Elvira, que desarrolla también el proyecto hacia arriba para ver los cerros y para ver los edificios Y la vegetación, ¿no? y la vegetación. Que la vegetación también tiene, ahí cumple un papel muy especial. Mm. ¿Cómo hiciste el cierre y esa conclusión de esta investigación en el doctorado? Bueno, este proyecto fue un proyecto muy largo, se cruzó por muchos pasos, como suelen ser los doctorados, y en ese proceso, pues, mutó muchas veces en lo que iba a ser ese final. Corrí con la suerte ya para la publicación de contar con una gran ayuda, pues, por supuesto, de mi directora Silvia Arango, pero también de los fotógrafos de Mateo Pérez, del el dibujante Alejandro Enríquez, que me acompañan en el libro, y eso le dio, pues, un carácter muy visual al libro. Entonces, diría que esa parte visual es muy importante, porque la obra, pues, muchas veces es a través de los ojos que nos llega, Mm. pero incluso más que los ojos, a través de la experiencia. Y eso es algo que nadie nos quita, ¿no? Lo vivido en los edificios, ese tránsito, por ejemplo, del agua, de la luz sobre el agua, de los reflejos siempre cambiantes, son experiencias únicas. Entonces, la parte final del libro desarrolla más esa parte fenoménica de la arquitectura, por qué cuando yo entro a determinado espacio siento recogimiento, porque en otro siento apertura, porque en otro siento, por ejemplo, una penumbra, que es importante para Salmón en la penumbra. Son cosas que tienen que ver con los sentidos, que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con ese despertar de las emociones, con esa tactilidad visual. Entonces trato de escribir todas estas cosas, demostrar que no son gratuitas, porque a veces sí puede pasar, a veces una persona termina un edificio y dice, ah, esto fantástico pasó y qué sorpresa, pero Salmona no es gratuito, él ya sabía que esto iba a pasar, y entonces lo conecto con el proceso de composición, en qué momento en la composición y preparo el terreno para que estando en el edificio yo sintiera esto que estoy sintiendo. Todo este manejo del ladrillo que él, como tú dices, durante toda su carrera empezó a refinar y empezó a encontrar grandes oportunidades de utilización del ladrillo. De repente empezó a usarlo no solamente con las piezas especiales, sino en todos sus diseños geométricos en las cubiertas y en las plazas. ¿Esto de dónde viene? El ladrillo, el ladrillo es bien interesante en la obra de él. Es un ladrillo que además él personaliza, con el trabajo, por supuesto, muy importante de quienes lo fabrican, pero él está metido en ese proceso, entendiendo, por ejemplo, las densidades del ladrillo. Cuando a él le encargan en particular el Archivo General de la Nación, y ahí pues trabaja muy de cerca con la arquitecta Barco, precisamente, trabaja muy de cerca. Él empieza a buscar un ladrillo que tenga tal densidad que proteja al archivo como tal, al material, Que va a eh, estar dentro del que va a edificio. estar dentro del edificio, y ahí es donde empieza a investigar por las técnicas que en China han desarrollado alrededor del caolín, y eso le confiere al ladrillo no solamente su densidad, sino un color muy especial, que es el color del archivo. Y logra una cosa excepcional, que es que un edificio de esta envergadura no dependa necesariamente de sistemas mecánicos para proteger su archivo, sino que lo logra a través de la maestría de la arquitectura, de la celosía y de las piezas especiales de ladrillo. Entonces, esto nos demuestra que la labor de un arquitecto no termina solamente en el dibujo, sino que nos lleva a trabajar con los fabricantes, nos lleva a trabajar con las maestras, los maestros que conocen y dominan el material y la disposición del mismo. Esto que ve uno en los pisos de Salmona es un tributo a la maestría artesanal colombiana, una maestría excepcional. Estoy seguro que un proyecto de esta complejidad no se lograría en muchos lugares del mundo, ni siquiera en los más avanzados, este nivel de sofisticación, porque uno sí es capaz de reconocer en su obra cuando uno llega, por ejemplo, al final de un muro,
el detalle tal con el que gira el ladrillo y con ese ladrillo en vertical remata con una perfección de conteo que se ve en el plano mismo. Entonces, hay mucho detalle en esto, hay mucho cuidado en esto, hay un tributo a la persona que hizo ese trabajo y también hay una invitación a reconocer las superficies con el valor que merecen. Y en una ciudad como Bogotá, donde el andén es un campo minado, donde el andén es una secuencia de parches hechos por alcaldías, vecinos, etcétera, y realmente es un riesgo a la humanidad de una persona que un proyecto tenga dispuesto semejante tapete de ladrillo, es de verdad un regalo Es un privilegio, y sí. es un privilegio. Hey, Juan Pablo, yo estoy fascinada hablando contigo. Muchísimas gracias por mostrarnos tu visión de la arquitectura de Rogelio Salmona y por compartirnos con esa generosidad todo tu conocimiento. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas, Sí, muchas gracias a ti, Carolina. Muchas gracias a ti. me Creo que tenemos encantó. compartido ese gusto especial por Sí, él. es verdad. A ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en los demás capítulos de nuestro podcast. Gracias. Gracias por habernos acompañado en este capítulo. Te invitamos a que sigas escuchando nuestro podcast de celebración de los 70 años. En el próximo podcast escucharemos a Francisco de Valdenebro en la primera parte de La ciudad desde la hora. No te lo pierdas.